saludo muy especial para todas las personas que ven nuestros videos, que nos siguen en redes sociales y visitan nuestra página web. Ahora estás percibiendo Realidad, el canal que te brinda las herramientas pedagógicas y didácticas que vencen las barreras de la discapacidad visual. Está dirigido a todas las personas que trabajan en procesos de inclusión. Mi nombre es Jorge Adolfo Nieto Díaz, un docente de Ciencias Naturales de Bogotá, Colombia, apasionado por la enseñanza de las ciencias y todo lo relacionado con su didáctica. Veamos brevemente algunos conceptos teóricos relacionados con la tabla periódica. No se te olvide darle like al video, suscribirte, activar la campanita para recibir las notificaciones y hacer comentarios y sugerencias que nos permitan mejorar día a día en la búsqueda de un verdadero proceso de inclusión en las aulas. La tabla periódica de los elementos químicos. La tabla periódica es un instrumento que contiene las características físicas y químicas de todos los elementos químicos que existen, tanto naturales, que son 92, como sintéticos, que son 26. La palabra instrumento nos lleva a pensar que como es un instrumento debemos aprenderlo a manejar. Digamos que no tendría sentido aprenderse una tabla de periódica de memoria, simplemente hay que saber cómo se pueden obtener datos de ella, según lo que a uno le solicite. Cuando revisamos, digamos, la cronología del desarrollo de la tabla periódica, encontramos que son muchas las personas que han participado, digamos, en su construcción. Pero podemos mencionar algunas personas que han sido definitivas. Inicialmente tenemos a Demócrito de Abdera, un griego que vivió entre el año 460 y 370 a.C. En realidad, Demócrito fue el que planteó la idea de átomo, e inclusive él fue el que acuñó esa palabra. Concebía el universo formado por átomos indivisibles, indestructibles y sustancialmente idénticos en movimiento en el vacío, que únicamente difieren entre sí en su tamaño, forma y posición. Hoy en día sabemos que la definición no es exacta. Realmente hoy sabemos que los átomos se pueden dividir, que se pueden destruir. Entonces encontramos una gran cantidad de partículas subatómicas. Pero como dijo Carl Sagan en uno de sus videos, en realidad lo que planteó Demócrito para esa época era relativamente cierto. Encontramos a Johann Wolfgang Duoheimer, que planteó en 1817 una relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades. Establece las llamadas triadas. Una de sus triadas fue cloro, bromo y yodo, y entonces estableció que al sumar la masa atómica del cloro, que está en esta parte de acá, con la masa atómica del yodo y promediarlas, nos debe dar la masa atómica del bromo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo se suma, al sumar la masa atómica del cloro más la del yodo, nos da un total de 126,35, que al dividirlo entre 2 nos da 81,178735. Y al compararlo con la masa del bromo es casi aproximadamente igual, y ya que la del bromo es de 79,904. En el 1850 ya se habían establecido 20 triadas, que son las siguientes. John Courtois y Newlands
son dos personajes que aportaron bastante a la construcción de la tabla periódica, o por lo menos a idear este instrumento. Alexandre Émile Beguyer de Champ-Courtois en 1862 plantea que hay una cierta periodicidad entre los elementos químicos. En 1864, junto con John Alexander Reina Newlands, establece y plantea las denominadas ley de las octavas. Esta ley establece que las propiedades de los elementos químicos se repiten cada 8 elementos. Aquí tenemos las octavas que Newland y Champ-Courtois ya establecieron. Sin embargo, este trabajo tambaleó un poco porque a partir del calcio ya la ley no se cumplía en su totalidad. Sin embargo, fue una muy buena aproximación para clasificar los elementos químicos. Julius Lothar Maya en 1864 publicó un libro titulado Teoría Química Moderna, donde establece las relaciones existentes entre las propiedades de los elementos químicos y sus respectivos pesos atómicos. Este fue un trabajo mucho más profundo y mucho más acertado, que también contribuyó bastante a la configuración de la tabla periódica y de la organización de los elementos en una tabla. En 1869 muestra que hay una periodicidad en el volumen atómico, entonces hace una serie de cálculos, y precisamente también en 1869 fue cuando Dmitri Ivanovich Mendeleev publicó también su bosquejo de tabla periódica. Maya entonces estableció una serie de medidas, y aquí tenemos por ejemplo algunos de los cálculos que él hizo y que llevaron, digamos, a consolidar un poco la idea de organización de los elementos químicos en una tabla. Dmitri Ivanovich Mendeleev en 1869 formuló la ley periódica de los elementos químicos. Esta ley propuso disponer los elementos en líneas y columnas. Hoy denominamos a esto periodos y grupos. A las líneas las llamamos periodos y a las columnas las llamamos grupos, que es como está organizada la tabla periódica. Pero Mendeleev los colocó en un rectángulo, y la característica que él dio es que los pesos atómicos iban en orden ascendente, de izquierda a derecha, dentro de la misma línea hasta bajar a la segunda línea, y así sucesivamente. Mendeleev trabajó con 60 elementos conocidos hasta el momento. Por tal razón, su primer bosquejo fue este que tenemos acá, y entonces encontramos que hay 8 columnas para el caso de él, y encontramos que en esta primera aproximación de organización de tabla periódica encontramos que hay muchos espacios en la tabla que obviamente se llenaron con el tiempo. Mendeleev murió sin conocer muchos de estos elementos, no los conoció, entonces, pero sí se acomodaron en los espacios que él dejó. También hizo una serie de cálculos específicamente relacionados con los pesos, el peso atómico. Bueno, hoy en día lo denominamos masa atómica. La tabla periódica moderna tiene una estructura ya particular, pues ya se han hecho tantos estudios y, digamos, como tantas organizaciones, que se llegó como a este modelo que tenemos hoy en día. Difícilmente va a cambiar, tiene una organización particular. Por ejemplo, todas las tablas periódicas que se encuentran en el mercado presentan una clave. Y esa clave es la que nos permite interpretar cuáles son los datos que contiene dicha tabla periódica. Y digo dicha tabla periódica porque es que algunas
tablas traen muchísimos datos que posiblemente no siempre utilizamos. De pronto para personas que están ya estudiando química, ya haciendo una profundización sobre el área, pero en términos generales uno en educación básica y educación media no utiliza absolutamente todos esos datos que vienen en la tabla. Por eso nosotros construimos, y de hecho están en el otro video, una tabla periódica para personas de baja visión, que es esta que tenemos acá, que al observar uno de los cuadros, por ejemplo el berilio, encontramos que tiene una serie de datos acá, una serie de números. Pero si nosotros queremos saber cuál es el significado de cada uno de estos números y de estas letras, tenemos que irnos a esta partecita que está en la tabla que se denomina la clave, y aquí la tenemos ya ampliada y encontramos que este es el nombre, que el símbolo químico, que este es la masa atómica, el estado de oxidación, la electronegatividad, que esta es la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición, que este es el carácter metálico, que este es el estado de la materia y que este numerito que está acá es el número atómico. De la misma manera, cuando construimos la tabla periódica para las personas ciegas, también al revisar uno de sus cuadros, por ejemplo el hidrógeno, encontramos todos estos datos, que son los mismos datos de la tabla periódica para las personas de baja visión. El único cambio es que en la otra tabla el número atómico está aquí, y aquí en esta tablita los números atómicos van en la parte superior izquierda. Esto más porque se ocupara el mismo espacio tanto en una tabla como en la otra, ya que una se construyó por un lado y la otra por el otro lado. También tiene su clave y tiene la especificación de qué es lo que significa cada uno de todos estos cuadros, de todos estos datos que hay en la tabla periódica. Se escogieron 11 y esos 11 datos son los siguientes. El número atómico, que se refiere al número de protones y de electrones que tiene un átomo. Si nosotros si queremos si queremos saber cuántos electrones y cuántos protones tiene un átomo, lo único que tenemos que hacer es mirar qué posición ocupa un elemento químico en la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, el calcio ocupa el puesto número 20. Esto quiere decir que tiene 20 electrones y 20 protones en su forma más pura, porque también lo tenemos en forma de iones y ahí hay una pequeña variación. El nombre está de acuerdo a diferentes aspectos. Por ejemplo, hay nombres relacionados con la mitología. Entonces tenemos el mercurio, está en relación con uno de los dioses romanos, que era el dios Mercurio. El carbono está en relación con un mineral, que es el carbón que se extrae de cualquier mina. El europeo se refiere a una región, a un continente, Europa. Mendelevio se refiere al nombre de Mendeleev, Dmitri Ivanovich Mendeleev, a quien se atribuye pues obviamente la creación de la tabla periódica. El francio se refiere a un país, Francia, aunque tenemos otro elemento químico que también está en relación con Francia, que es el galio, y por eso algunos hablan de Galicia hablan del gallo, y por eso es que el gallo es uno de los símbolos de Francia, y el galio se refiere a ese, precisamente al gallo. En relación con los planetas, el uranio en relación con el planeta Urano, o por ejemplo el radio se refiere a alguna propiedad que tiene el elemento químico. El radio se denomina así porque tiene la propiedad de producir rayos, es decir, radiaciones, y esto fue lo que determinó su nombre. El símbolo químico, la mayoría de ellos derivan del latín. Algunos pues simplemente también se originan, digamos, de su nombre en inglés, pero por decir algo, el hidrógeno empieza por H y su símbolo químico es la H mayúscula, o el nitrógeno empieza por N
y su símbolo químico es una N mayúscula. Oxígeno empieza por O y su símbolo químico es una O mayúscula. Pero por ejemplo el caso del hierro, el símbolo químico es Fe. Fe es porque viene del latín, que su nombre en latín es ferrum, y por eso el símbolo químico del hierro es Fe. En el caso, por ejemplo, del calium, al mirar calium en latín significa potasio, y por eso hoy en día el número 19 de la tabla periódica es el potasio, y ustedes verán que su símbolo químico es una K mayúscula. Y el caso del fósforus es en latín y empieza por P. Por eso en la tabla periódica el fósforo, que para nosotros debería empezar por F, pero no, empieza es por P, porque se ha tomado como referencia el nombre en latín, que es fósforus. Cuando son dos letras, en el caso del hierro, por ejemplo, la F es mayúscula y la E es minúscula. Si hay una sola letra, esta siempre será mayúscula. Si hay dos letras, una será mayúscula y la otra será minúscula. La masa atómica es la sumatoria de las masas de los neutrones y de los protones de un átomo, es decir, las partículas subatómicas que están en el núcleo. Este gráfico que tenemos aquí a la derecha, ya lo hemos trabajado en varios videos. Encontramos que en el núcleo están los protones y los neutrones, que cada uno de ellos tiene una masa, y que al sumar todas estas masas nos determina este concepto que denominamos masa atómica. Hicimos una explicación en el video de masas moleculares, que los invito a que los vean. El estado de oxidación se refiere al número de electrones que son transferidos o compartidos durante las reacciones químicas. Por ejemplo, cuando el sodio se une con el cloro para formar el cloruro de sodio, o lo que nosotros denominamos sal común, vemos que el sodio tiene un electrón en su último nivel y se lo transfiere al cloro para que el cloro, que tiene 7, complete 8, complete y cumpla con la regla del octeto, que es una de las reglas que manejamos nosotros en química. Aquí, por ejemplo, entonces encontramos que el estado de oxidación, por ejemplo, del sodio es +1, y entonces esto determina que puede, digamos, ceder este electrón. Pero en algunas reacciones también no solamente se cede, sino que se comparten electrones. El caso de la electronegatividad ya la habíamos trabajado cuando hablamos de las neuronas multipolares, en el video de las neuronas multipolares. Decíamos que es la capacidad de un átomo de atraer electrones hacia sí mismo. Es decir, que un elemento químico que sea más electronegativo que otro atrae con mayor facilidad electrones hacia sí mismo. ¿Recuerdan ustedes dos videos que tenemos, el de la construcción del modelo tridimensional de las neuronas multipolares y el video donde explicamos la parte teórica de las neuronas? Encontrábamos que ellas funcionan con dos iones, que son el sodio y el potasio, y decíamos allá que el sodio es más electronegativo que el potasio, o sea, tiene una mayor capacidad para atraer electrones hacia sí mismo. La densidad es una magnitud escalar, es la relación entre la masa y el volumen, y depende del estado del elemento y de la temperatura, porque no es lo mismo un elemento gaseoso a un elemento sólido. Nosotros podemos, digamos, establecer la densidad si tenemos la masa de un elemento químico y el volumen que esta masa ocupa. Y este es un dato que aparentemente no se trabaja mucho, pero sí es muy utilizado en química, y no solamente en química, sino también en física. El punto de fusión es la temperatura necesaria para que un elemento pase del estado sólido al estado líquido. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos puntos de fusión. Está el del hierro 1538, el oro 1064, el cobre 1084, la plata 961, todos expresados en grados centígrados. Digamos que es la temperatura a la cual se derriten estos elementos químicos que hemos tomado como ejemplo.
Y el punto de ebullición, como su nombre lo dice, es la temperatura que se necesita para que empiecen a hervir o hagan ebullición y pasen obviamente del estado líquido al estado gaseoso. Encontramos aquí los mismos 4 elementos químicos. Por ejemplo, el hierro se derrite a 1538 grados centígrados, pero empieza a ebullir a 2861. El oro se derrite o se funde a 1064 grados y empieza a ebullir a 2856, y así sucesivamente. Cada elemento químico tiene su punto de fusión y su punto de ebullición, que son datos que son muy trabajados en química, en educación básica y educación media. El carácter metálico se refiere a la capacidad que tiene un átomo para perder electrones, es decir, para oxidarse. Y gracias a eso es lo que determina que nosotros clasifiquemos a un elemento químico como metal, como metaloide o como un no metal. En el video donde nosotros explicamos los criterios de organización de la tabla periódica, y también construimos una tabla periódica para personas ciegas y de baja visión, ¿no? Pero solamente para que estas personas se orienten, hicimos una explicación sobre lo que son los metales, metaloides y no metales. El estado de la materia se refiere a las distintas fases en que se presentan las distintas sustancias existentes de acuerdo a las fuerzas de unión que existan entre sus partículas. Entonces aquí nos determina digamos como varios estados: el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso o un estado que hoy en día se ha denominado sintético, y que se refiere más a todos aquellos elementos químicos que han sido creados en un laboratorio. Aquí tenemos entonces los 11 datos que hemos trabajado tanto en la tabla periódica de las personas de baja visión como en la tabla periódica que construimos para las personas ciegas. Y los invito a ver el video de cómo se construyeron estas dos tablas y cómo se trabaja para que todas las personas tengan el igual tipo de oportunidades frente al conocimiento. Muchas gracias por tu atención. Ahora piensa en cómo podrías ayudar a una persona en condición de discapacidad y toma la decisión de hacerlo. No se te olvide suscribirte y visitar nuestra página web. Nos vemos en un próximo video.